Nosotros tenemos la fortuna, la oportunidad de contar con la presencia y participación esta mañana de un catequista espectacular, muy bueno. Como decimos por algunos sitios, es un capito, ¿sí? Vamos a prestar atención, vamos a poner los oídos y el corazón alertas para escuchar al padre Martín Cipriano Salazar. Él es salesiano, recién ha estado de fiesta el día 31 de enero, todavía se nota que está con su jorobita, de tanto festejar a San Juan Bosco. Sacerdote, después de estudiar educación y teología, se fue a Roma a estudiar catequética en la Universidad Salesiana de Roma. Y actualmente forma parte de la Comisión de Catequesis de la Conferencia Episcopal Peruana. Y él puede hablar con conocimiento de causa. Ha sido catequista en la zona urbana y también es catequista en la zona rural, en la zona amazónica. Es director de la comunidad salesiana y del Colegio Don Bosco de Pucallpa. Y es párroco de la parroquia Inmaculada Catedral de Pucallpa. Y obviamente, como se habrán dado cuenta, junto al nombre del padre Martín, más o menos 7 veces ha salido la palabra catequesis o catequista, ¿no? Entonces estamos en buenas manos, vamos a mostrarle nuestro cariño y aprecio al padre Martín. Si es que lo queremos, digo, ¿no? Ahí se va a notar. Parece que sí, parece que sí. Padre Martín, muchísimas gracias. Escuchamos. Muchas gracias, Oscar. ¿Cristiano se nace o se hace? ¿Nacemos cristianos o devenimos cristianos en el tiempo? No veo una respuesta unánime. Nos hacemos. Muy bien. Tertuliano, en el siglo III, decía: cristiano no se nace, sino se deviene, se llega a ser, ¿no? Y me acuerdo de un cardenal, ¿no?, francés, que él decía: yo todos los días me levanto pagano, me convierto y recién salgo cristiano a las calles, ¿no? Para que vean el proceso de conversión, que tiene un momento, pero que también es continuo, es siempre en toda la vida. Gracias, Oscar, por la presentación. Yo quiero compartir con ustedes algunos desafíos, algunas oportunidades de la iniciación a la vida cristiana. Tenemos a la persona, ¿no?, que tiene todas las posibilidades de llegar a ser lo que Dios ha soñado para él, pero hay un proceso. Para que llegue a ser cristiano se necesita de todo un camino, y la Iglesia, en todos los documentos y también en el último directorio para la catequesis, nos presenta un proceso, unas etapas para que esta persona llegue a ser cristiana y se mantenga en eso, ¿no? Aparecida nos ponía una meta muy importante. Dice: aquí está el reto fundamental que afrontamos: promover y formar discípulos misioneros que respondan a la vocación recibida y comuniquen por doquier, por desborde de gratitud y alegría, el don del encuentro con Jesucristo. Miren, desde el año 2007 esa meta todavía está latente. Lo retomó el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, y ahora Papa León también lo está dando con fuerza, ¿no? Quiero subrayar 3 cosas. La meta: promover y formar discípulos misioneros. No nos dice que tenemos que solamente dedicarnos a formar a un sacramento, sino a la persona en su integralidad, como discípula misionera. Comuniquen por doquier, porque cuando uno se encuentra con Jesucristo, la alegría de compartirlo está en todos lados. ¿Y de dónde se da ese compartir? Del encuentro con Cristo. Y ahí tenemos la finalidad de la catequesis. ¿Cuál es la finalidad de la catequesis? ¿Para qué somos catequistas? Para que haya un encuentro íntimo con Jesucristo. Lo decía Juan Pablo II, en la Catequesis Tradendae:
no solamente un encuentro, sino un encuentro íntimo con Jesucristo. Esa es la meta. Si nosotros sabemos bien claro la meta, después el cómo ya es más fácil, ¿ya? Siguiente, por favor. Hoy día quiero compartir, así rápidamente, estos 3 puntos. Primero, estamos en una época de cambios constantes, ¿no?, que nos dan nuevos desafíos para la iniciación cristiana. Vamos a ver qué cambios están en este momento generando nuevos desafíos para la catequesis. Luego es importante saber qué es la iniciación cristiana, sobre todo el catecumenado. Yo sé que muchos de ustedes ya lo ponen en práctica, pero es bueno recordarlo de vez en cuando. Y por último, ¿qué procesos tendríamos que activar para que se dé la iniciación cristiana hoy en tu comunidad? ¿Ya? Esos tres pasitos. Comenzamos con el primero. ¿Ya? Adelante, por favor. Decía Aparecida que las tradiciones culturales ya no se transmiten de una generación a otra con la misma fluidez que en el pasado. Antes, el abuelito le transmitía a los hijos a los nietos, y había una transmisión generacional. Ahora vienen a pedirte el bautismo, la primera comunión, y los papás no son bautizados, ¿no? Entonces, vemos que esa transmisión que se daba de generación en generación, ahora ya no. Entonces, no solamente hay que abordar a la persona que viene, sino también a la familia que viene. Ese es un reto y un grande desafío, ¿no? Al lado de las tradiciones se ubica ahora en competencia la información de último minuto, la distracción, el entretenimiento, ¿no? Entonces, estamos más pendientes de lo provisional, de lo contingente, y no tanto de lo fundamental, de esas raíces que hablaba Papa Francisco. Entonces, este es otro desafío para la catequesis, ¿no? Los diversos problemas, como el dolor, el sufrimiento, que se dan en nuestro mundo, ahorita estamos en un tema de guerras fuertes, interpelan al hombre contemporáneo. Y el hombre de ahora es más religioso que antes, dicen los estudios. O sea, buscan más formas de espiritualidad y de encuentro con Dios que antes. Hay una inquietud religiosa y una interrogante por lo trascendente que hoy en día es una oportunidad para nosotros. O sea, nuestros jóvenes tienen más inquietudes. Mantiene abierto esto, el horizonte religioso de la trascendencia. O sea, como que nuestro contexto, con toda la variedad de propuestas religiosas que dan y también de espiritualidad, como que está manteniendo despierto esa sed de Dios que tiene el hombre, que tiene los jóvenes. ¿Ya? Ese es otro segundo elemento. Vamos a pasar a un tercero que nos va a ser muy familiar. Nosotros hemos pasado, no sé si alguno de ustedes, ¿no?, de un cassette, ¿no?, que teníamos que rebobinar, ¿no?, y poner el recto ya con 2 dedos para que, o esperar que no hayan comerciales para que grabe bien la canción, ¿no? De ahí hemos pasado a la radio. El que tenía la radio en la playa era lo máximo, ¿no? Después teníamos, ¿no?, para escribir, la máquina de escribir. Uy, quien tenía una máquina de escribir era pues lo máximo, ¿no? Luego el teléfono, ¿no?, que se marcaba, ¿sí? Luego nos escribíamos cartas, ¿no? Y el periódico era lo primero que veían todas las familias, ¿no? Ahora todo eso nosotros lo tenemos en el smartphone, en el celular. Todo eso y mucho más. Es más, en nuestro tiempo ya la inteligencia artificial nos hace ver que estamos en un nuevo momento de la historia. Es una revolución general que ha dado a toda la humanidad. Y los niños, adolescentes, jóvenes y adultos que vienen a nuestras catequesis, ellos no han pasado por esto, solamente viven de esto.
Entonces la catequesis no puede ser ajena a ese contexto, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, decía Papa Francisco en la Christus Vivit a los jóvenes, el ambiente digital caracteriza el mundo contemporáneo. Amplias franjas de la humanidad están inmersas en él de manera ordinaria y continua. Ya no se trata solamente de usar instrumentos de comunicación, sino de vivir en una cultura ampliamente digitalizada. Han cambiado las nociones de tiempo y de espacio con los medios digitales, ¿no? Antes tú querías hablar con alguien, lo llamabas por teléfono. Ahora le escribes un mensaje, ¿no? Y a veces te responde después de 2 días, ¿no? Como si fuese al instante, ¿no? Ha cambiado y nuestros jóvenes están en esa onda, ¿no? La cultura digitalizada suele privilegiar la imagen, ¿no? Los chicos en las redes tienen un bombardeo de imágenes impresionante, ¿no? Respecto a la escucha y la lectura, ¿no? Entonces, yo a veces le pido a los jóvenes que escuchen más, que lean más, pero ellos están en modo imagen, modo video. Entonces, esto incide también en el modo de aprender y en el sentido crítico que tiene. Esto interpela a la educación, pero también a la educación en la fe de nuestras comunidades. Miren cuántos desafíos tenemos hasta este momento. Entonces, antes de dar la catequesis, es necesario dialogar con la situación real del interlocutor. No tengamos miedo de perder tiempo conociendo a las personas que vienen, de conocer su historia, conocer sus sentimientos, sus emociones, ¿no? Porque en la cristiandad lo que más importaba era que conozcan la pregunta y la respuesta. En la iniciación a la vida cristiana es la persona el centro. Decía Joseph Goebbels, un gran catequeta, es necesario alcanzar al sujeto a lo largo del camino, allí donde se encuentra, escuchar a cada uno para conocer su situación particular y las dificultades propias que encuentra para devenir cristiano. Y a partir de allí, acompañarlo en el difícil camino de apropiación de la tradición cristiana. Entonces, este primer momento, ¿a qué nos llama a nosotros? A conocer a nuestros interlocutores, no como meros destinatarios, no sabes nada de la fe, yo te voy a enseñar todo, sino como interlocutores, donde también el Espíritu se mueve, donde el Espíritu también dialoga. Antes de ir a la segunda parte, vamos a ver un pequeño vídeo que nos recuerda cómo ha de ser nuestro proceso.
Después en los círculos ya que tienen ahí de compartir, pueden compartir las resonancias de este pequeño vídeo, ¿no? Pero miren, a nivel catequético, aquí en el Perú y en toda Latinoamérica, son 5 siglos de cristiandad que ha marcado una forma de hacer catequesis. Desde el Vaticano II se ha comenzado, ¿no?, una nueva forma de acompañar los procesos de educación en la fe. Entonces, no se desanimen si proponen edición cristiana, pero todavía no da. Va a tomar tiempo, ¿no? Con Soreliana y el equipo estamos ya como 15 años, si no es un poquito más, promoviendo la iniciación a la vida cristiana, pero todavía es un proceso, ¿no? 5 siglos a lo poco que tenemos, todavía es un proceso que hay que seguir haciendo. ¿Y de quién depende? Ya no solo del equipo, sino de todos nosotros a partir de hoy. Bien, vamos con el proceso evangelizador, la segunda parte, ¿no? Yo les decía que la Iglesia ha querido retomar lo que hacían al inicio de cómo acompañaban a las personas para llegar a ser cristianos, el catecumenado, y ha propuesto un proceso de evangelización. Mire, la palabra proceso es importante porque nos habla de camino, nos habla de que no es automático, no es que Padre, una charlita para recibir el sacramento, nos habla de tiempos y de espacios. Decía el directorio para la catequesis que la evangelización transmite al mundo la revelación. O sea, nosotros estamos en el mundo para evangelizar. Esa es nuestra misión, ¿sí? Y transmitimos con la evangelización todo lo que nos ha sido comunicado por Dios. La Iglesia debe hacerse presente en el mundo de hoy y anunciar a Jesucristo. Esa es la meta, nos dice el directorio para la catequesis. Pero para hacer eso, ¿no?, nos propone ya antes Pablo VI, ¿no? Pablo VI nos proponía, siguiente por favor, nos proponía que la evangelización es un proceso rico, complejo y dinámico. Miren, esas 3 características hay que tenerlo muy presente, porque no es automático. Nosotros ahora todo lo queremos con un clic, estamos habituados a lo ya. En cambio, para que pase de la cabeza al corazón, toma tiempo. No se puede hacer un curso intensivo de educación en la fe para que se apropie de la transmisión recibida. O sea, para que toque nuestra vida toma tiempo. Entonces hablamos de un proceso que es rico, que es dinámico y que es complejo. Y eso lo decía Pablo VI en el Evangelii Nuntiandi, y miren en qué año, 1975. ¿Cuántos años han pasado y todavía es vigente? Vamos a ver los 3 momentos de ese proceso, ¿ya? Vamos a hacer un poquito de historia, cómo ha ido también evolucionando, pero la esencia se ha mantenido. En el decreto ad gentes del Vaticano II se dice que lo primero que tenemos que hacer es el testimonio. La primera evangelización, nuestra vida. Luego, el anuncio del Evangelio y la llamada a la conversión. Es lo primerito que tendríamos que hacer en el proceso de evangelización. Una vez que las personas han adherido al mensaje de Dios, comienza el segundo momento, el catecumenado y la iniciación cristiana. Y un tercer momento, y es la formación de la comunidad cristiana por medio de los sacramentos y con sus ministerios. Miren qué interesante, ya en el Vaticano II se perfilaba claramente este proceso, ¿ya? Entonces, tanto el Directorio General para la Catequesis del 97 como el último del 2000 nos hablan de 3
momentos. El primer momento es la acción misionera, es como la base de todo el edificio de la fe. Segundo momento es la acción de iniciación, la catequesis propiamente dicha. Y el tercer momento es mantener desde la acción pastoral. ¿Qué pasa en nuestro caso a veces, no? Que comenzamos, viene un chico para la catequesis y que nunca ha escuchado de Jesucristo y de frente lo mandamos a la segunda etapa. Y construimos un edificio de la fe sin haber puesto las bases. ¿Cuántos cristianos somos en el Perú? ¿Cuánto por ciento más o menos? 70%. Ya. Ahora, ¿todos esos 70% viven como cristianos? ¿Qué ha pasado ahí? Que han recibido los sacramentos, pero no ha habido un proceso de iniciación cristiana. Porque la vida que ellos llevan a veces no es de acuerdo a lo que han profesado. Bien, vamos a desmenuzar un poquito más estos 3 pasos. Entonces, la acción misionera es para los no creyentes y para los que viven en la indiferencia religiosa. Incluso para aquellos bautizados, pero que no han hecho la iniciación cristiana. La acción catequético-iniciática es para aquellos que ya optan por el Evangelio. Y la acción pastoral es ya para aquellos fieles cristianos maduros que se insertan en la comunidad. Si lo vemos culinariamente, ¿no? Sería la entradita que despierte el apetito, el plato de fondo y el postre que culmina el proceso. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? A veces nos vamos de frente al plato de fondo y nos llenamos y ahí queda. ¿No? Y la entrada es importante para despertar, para suscitar el apetito. Seguimos. ¿Qué se tiene que hacer en cada fase? ¿No? ¿Y cuáles serían los propósitos? En la acción misionera hemos de proponer el primer anuncio. Y tiene que haber como respuesta esa primera adhesión al Evangelio. Papa Francisco en el Evangelii Gaudium dijo, ¿cuál es el primer anuncio que debe resonar hoy? Jesucristo te ama, ha dado su vida para salvarte y está aquí contigo para acompañarte. Ese primer anuncio no solamente es primero y después te olvidas, es base. Tiene que estar siempre en toda práctica que nosotros llevemos adelante. Es más, Papa Francisco nos habla de una catequesis querigmática, es decir, una catequesis que retome la acción misionera, que comience por el primer anuncio. ¿Cuál es la respuesta? Que la persona va a comenzar a adherirse a Jesucristo. Ahí no lo tiene todo claro, pero ya comienza a gustar un poco y va a pedir seguir adelante con su formación. La segunda etapa, ¿no?, es ya la acción de iniciación, lo que llamamos también el catecumenado o toda la catequesis de inspiración catecumenal. Miren, aquí el directorio es muy taxativo. Toda catequesis tiene que tener una inspiración catecumenal. ¿Ah? Vamos a explicarlo un poquito más. Aquí ya se estructuran las bases de esa primera adhesión, se explicita y se profundiza el querigma inicial. Aquí también se reciben los sacramentos de iniciación que cualifican el proceso de iniciación. ¿Y ahí termina todo? No. Viene la acción pastoral, que es la educación permanente de la fe, porque nosotros nunca dejamos de aprender. Y también en la fe seguimos, continuamos nuestra formación. Bien,
Entonces, este es el proceso que nosotros deberíamos tener muy claro cuando viene una persona. ¿En qué punto del proceso de evangelización está? Si ha hecho un camino y tiene una familia cristiana convencida que participan de la comunidad, probablemente ya está en la acción de iniciación. Pero si ni el papá ni la mamá son bautizados, la abuelita lo ha traído porque hace tiempo que se ha alejado de la iglesia, ¿tendrías que comenzar con la segunda etapa? No, ¿verdad? Tenemos que comenzar con la primera etapa, la acción del primer anuncio. Muy bien, vamos ahora con el catecumenado. Estamos haciendo un pequeño zoom ya a la segunda parte, la parte de la iniciación. Vamos a explicar en qué consiste el catecumenado. Decía Adyentes que no es una mera exposición de dogmas y preceptos, como lo era la catequesis de cristiandad en 5 siglos, sino una formación y noviciado convenientemente prolongado de la vida cristiana, en que los discípulos se unen con Cristo como su maestro. Pregunta: ¿cuál es la base, la fuente para la catequesis? Cuando yo voy a dar una catequesis, ¿en qué me baso? ¿Cuál es mi fuente? Excelente, ¿no? En la cristiandad, ¿cuál era? El catecismo. En la iniciación a la vida cristiana es la palabra de Dios, que está en las Sagradas Escrituras, en la tradición, en la liturgia, la vida de los santos, hasta en la belleza, ¿no? En el arte. Seguimos. Esto después ustedes lo leen, le voy a hacer llegar la diapositiva para que sepan de por qué es importante el catecumenado. ¿Ya? Adelante, por favor. Y ahí sí me detengo. ¿Cuáles son las etapas del catecumenado? ¿Cómo hacían en los primeros siglos para que una persona pagana llegase a ser cristiana y moría mártir dando la fe por Cristo? ¿Cómo hacían? Ese es el catecumenado. Ese es el modelo que tenemos como iglesia para evangelizar y para la catequesis. Primera etapa, el precatecumenado, que es orientado a crear las disposiciones necesarias para que se pueda vivir el catecumenado. Aquí entra todo el tema del conocimiento de la persona, todo el tema antropológico, temas humanos. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi historia? Cuando el dolor toca mi puerta, ¿quién es Dios? Una vez que ha habido un primer encuentro, una primera etapa, la persona decide decide ingresar al catecumenado. Hace su carta de petición y comienza el catecumenado, que es la etapa más sistemática y un poquito más larga, ¿ya? Propiamente dicho es este momento y está destinado a la catequesis integral, en cuyo comienzo se realiza la entrega de los evangelios y se sirve de la catequesis bíblica, doctrinal y moral. Aquí tú sistemáticamente vas a ayudar a la persona a que no solamente conozca, sino que también lo ponga en práctica, lo sienta y lo viva. Y es todo un proceso largo, ¿no? Yo les invito a buscar el RICA, el Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos, donde están los temas, está toda la explicación de esta parte, ¿ya? Luego viene el tiempo de la purificación y de la iluminación. Normalmente coincidía con la Cuaresma,
todo ese tiempo en el que uno ya se preparaba para recibir los sacramentos. Y en esa parte era toda una iluminación acerca de los sacramentos que iban a recibir. Y esta parte culminaba con la celebración de los sacramentos de iniciación: bautismo, confirmación y comunión, en el caso de los adultos. ¿Y ahí terminaba todo? No. Luego venía una etapa preciosísima que le llamamos el tiempo de la mistagogía, que es el momento en el que se ayuda a profundizar espiritualmente en la gracia recibida y a integrarse en la vida de la comunidad. Una catequesis sacramental apuntaba solamente a la celebración de los sacramentos. Una catequesis de inspiración catecumenal parte del interlocutor y termina con un proceso de mistagogía. Esta etapa no hay que dejarla de lado, porque es la etapa en la que tú insertas a la persona en la comunidad, se pone al servicio de la comunidad. Bien, les he presentado de forma muy general estas 4 etapas. Todos los subsidios que han hecho aquí en la conferencia episcopal tienen este esquema. Entonces, cuando ustedes vean los subsidios, van a darse cuenta de este proceso. ¿Ya? Siguiente, por favor. Aquí tenemos una experiencia concreta en algún lugar, cómo hicieron este proceso, con una celebración de bienvenida, una celebración de envío. Les duró 1 año y medio. Eso, ustedes vean. Padre, ¿cuánto tiempo? 2 años, 3 años, 1 año, dependiendo de los interlocutores que tengas. Pero lo importante es que no pierdas la estructura. O sea, que el esqueleto que tú mantengas, sea 1 año, sean 2 o sean 3, sea el mismo esqueleto. La carne puede cambiar, pero el esqueleto no. Siguiente, por favor. Antes, siguiente, eso. Quiero dejarles con esta cita de Benedicto XVI que para nosotros debe resonar siempre. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una grande idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Seguimos adelante, por favor. Ya. Entonces, para terminar, un cuadro comparativo entre una catequesis tradicional de cristiandad y la catequesis de iniciación a la vida cristiana que la Iglesia pide poner ahora, ¿no? Antes era solo informar, ahora que busca transformar. Antes era aprender sobre Dios, pregunta, respuesta. Ahora, en cambio, implica conocer a Dios, el encuentro con Cristo. Antes era una preparación breve, ¿no? Enseguida buscabas un cura amigo, ya está, ¿no? El bautizo. Ahora implica un proceso gradual, ¿no? Antes estaba más centrada en la persona. Los papás le llevaban al chico nada más y lo recogían. Ahora, en cambio, es toda la comunidad que está centrada en la formación de la persona. Antes nos interesaba que conozcan. Ahora no basta que sepan. También el corazón que crean y también la vida, que vivan lo que profesan. La meta era la sacramentalización, ahora es la evangelización. Antes era un requisito social, no, yo soy bautizado ya, ¿no? Ya yo soy bautizado. No, o en algunos casos, hoy ya de una vez regulariza tu situación, ¿no? En cambio, la indignación cristiana nos habla de una respuesta a un llamado.
Siguiente, por favor. Con estas preguntas termino. En la catequesis de cristiandad preguntamos, ¿sabe lo suficiente? Y tomamos examen todavía, ¿no? ¿Sabe lo suficiente? ¿No? En cambio, en la catequesis de iniciación a la vida cristiana preguntamos, ¿se ha encontrado con Jesucristo? ¿Está configurando su vida a la de Cristo? ¿El padrino también lo está ayudando desde el inicio o solo al final ponemos el padrino? Entonces miren, es un nuevo paradigma. Entonces, yo les invito a ponerlo en práctica. Hay varios de ustedes que ya han hecho la experiencia y en verdad vale la pena. Porque cuando una persona se encuentra con Cristo, es lo mejor que le puede pasar. ¿Cuál es el desafío para nosotros? Encontrarnos cada día más con Jesús. Y que de Jesús surja una buena iniciación cristiana en todas nuestras comunidades. ¿Ya? Muchas gracias.